Buenas noches, mis queridos hermanos. Tenemos la continuación de nuestro estudio y hoy vamos a hablar sobre el artículo noveno, el bautismo de la Confesión de Augsburgo. Empezamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todopoderoso y misericordioso Dios y Padre, te damos gracias porque bondadosamente te dignas preservar y extender tu iglesia, y porque nos has concedido el nuevo nacimiento en el santo bautismo y nos has recibido como tus hijos y herederos de tu reino. Te suplicamos humildemente que nos defiendas y nos guardes en tu gracia, de modo que nunca nos apartemos de tu camino, sino que vivamos segundo tu voluntad y finalmente que recibamos la plenitud de tus promesas en tu reino eterno. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bueno, né? Como eu hablé, vamos hablar del bautismo, una doutrina que nosotros conocemos muy bien, pero yo empiezo con una pregunta. ¿Qué importancia deberías darle a tu bautismo? ¿Qual, ¿Qué importancia tiene el bautismo para tu vida? ¿Alguien? Yo creo que es la parte más importante porque ahí es donde eh, el Espíritu Santo toca a nosotros, ¿no? Donde nos podemos conectar con Dios, Bueno, donde bueno. renacemos nuevamente. Perfecto, donde renacemos nuevamente, tenemos el Espíritu Santo, la creación. Dios pone su espíritu en nuestras vidas, muy bueno. ¿Alguien más? Bueno, el bautismo es algo muy importante para nosotros, para los cristianos, y principalmente cuando hablamos aquí cristianos, estamos también hablando de los luteranos, ¿no? Porque a través del bautismo nosotros recibimos las bendiciones de Dios y también la promesa de Dios, ¿no? Bendiciones, el Espíritu de Dios en nuestra vida y la promesa que tenemos perdón, vida y salvación. ¿Verdad? Y lo más importante de todo, y esto nosotros ya conocemos también, con el bautismo ahora tenemos un nuevo nombre, que ahora yo tengo un apellido nuevo, puedo decir así. Ahora yo tengo mi nombre, Alison, hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, tengo su promesa, su presencia en mi vida. Né? E por isso que o bautismo é muito importante para mim. E vamos falar mais sobre isso, né? Pero muitos e muitas igrejas, muitas pessoas rechazam o bautismo, principalmente quando falam del bautismo de bebês, de niños, né? Com os primeiros dias de nascimento, né? Muitos rechazam isso, que é uma bendição de Deus para nós, que temos promessas maravilhosas de Deus para nós, pero pessoas rechazam isto. E é o que está em nossa confissão, né? Não o rechazamento do bautismo de bebês, pero sim a aprovação de esto. O artículo 9, quando nós hablamos do bautismo, vai dizer exatamente isto. Mira, acá, como siempre, los artículos tienen lo que creemos, primera parte, lo que creemos, y después lo que rechazamos, como siempre. ¿Ah? Entonces, esto está en el libro de Concordia, ¿verdad? Respecto al bautismo, se enseña que es necesario que por medio de él se ofrece la gracia y que deben bautizarse también los niños, los cuales, mediante tal bautismo, son encomendados a Dios y llegan a serles aceptados.
Esta es nuestra confesión de fe. Por este motivo, mira que acá nos van a hablar cómo hacemos el bautismo, ¿verdad? Solamente está hablando lo que enseñamos, que es necesario esto. Por este motivo, se rechaza a los anabaptistas, que enseñan que el bautismo de niños, que enseñan que el bautismo de niños es ilícito. Já hablamos sobre esse termo anabaptistas, né? Hablamos de esto comigo, incluso, hablamos que os anabaptistas são aqueles que rechazam o bautismo, rechazam, vamos a dizer, a graça de Deus, porque eles hablam que necessitam fazer obras, algo para recibir Dios, ¿vale? Esto tiene una explicación mayor y mejor en otro video que pueden mirar después, ¿vale? Pero las confesiones luteranas son muy claras, muy explícitas, que debemos bautizar los niños, ¿no? Que el bautismo de los bebés, de los niños, el bautismo infantil, es necesario. Y hablamos de esto, que es necesario el bautismo de los niños, de los bebés, porque es un sacramento, ¿no? Y cuando hablamos sacramento, suena como sagrado, ¿verdad? Sacramento, algo sagrado. E é fato, né? Um sacramento é um acto sagrado que Deus realiza por su pueblo. E este acto sagrado de Deus, este sacramento de Deus, quita el pecado e nos hace santos. Acá, santos, vamos compreender, no que no vamos a tener más pecados, pero nos hace elegidos, nos hace separados para Dios, ¿no? Pero sacramento es un acto divino a su pueblo, para regalar a su pueblo todas las bendiciones, todas las promesas que Él tiene para nosotros. Y tenemos estas promesas, estas bendiciones escritas en la Biblia. Bueno, ¿qué es un sacramento para nosotros? ¿Recuerdan de esto? El catecismo. Para ser un sacramento en nuestra iglesia, ¿qué Es necesita un, tener? es un acto sagrado ordenado por Dios. Perfecto, perfecto. Bueno, un sacramento para nosotros necesita tener tres cosas para ser un sacramento. Instituido por Dios, ¿verdad? O sea, necesita tener en la Biblia todo esto. Y con esto también tener elementos visibles. Bautismo tenemos elemento visible que es agua. Y la Santa Cena tenemos el pan y el vino. Y el tercer elemento que necesita tener para ser un sacramento es ofrecer el perdón de los pecados. Por eso que en la iglesia luterana tenemos solamente dos sacramentos, bautismo y Santa Cena. Algunos van a hablar que tenemos tres, ahora me olvidó la palabra, con la confesión y absolución de los pecados, ¿verdad? Pero generalmente vamos a mirar que tenemos dos sacramentos, bautismo y Santa Cena. La iglesia católica es distinto. La iglesia católica tiene 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, el ministerio pastoral y el matrimonio. Estos son los 7 sacramentos que la Iglesia Católica tiene. Pero si vamos a mirar esto, ellos son instituidos por Dios,
¿no? Tenemos la institución de Dios. Eh, algunas veces no tenemos elemento visible, otras veces tenemos elemento visible, y ni todos ofrecen perdón de los pecados y la salvación, ¿no? Por eso que en la iglesia luterana tenemos solamente estes dos, bautismo y Santa Cena, porque ofrece perdón. Y mira, solamente por hablarmos de esto, que ofrece perdón, vida y salvación, ya es algo que debemos hacer para bautizar los niños. Es un regalo de Dios para su iglesia, ¿no? No es algo que yo voy a realizar, es algo que Dios realiza en mi vida. Y la apología de la confesión, creo que Isaac habló esto un poquito de cuando empezó la historia, no recuerdo, pero tenemos la confesión de Augsburgo, y esta confesión fue presentada al emperador Carlos V, y después de esta presentación, los católicos hicieron un otro documento hablando al respecto de la confesión de Augsburgo, y después de este documento que los católicos escribieron, los luteranos escribieron otro que es la apología, una defensa de la confesión, ¿no? Para contestar lo que los católicos habían contestado con la confesión de Augsburgo. Y la apología, nosotros tenemos algo muy interesante también. La apología explica un poco más sobre esto. Habla lo siguiente. En segundo lugar, es manifiesto que Dios aprueba el bautismo de los bebés, pero eso juzgan impiamente a los anabaptistas que condenan el bautismo de los bebés. Sin embargo, que Dios aprueba el bautismo de los bebés se demuestra por hecho de que entrega el Espíritu Santo a los bautizados de esta manera. Si este bautismo fuera nulo y nadie fuera dado por el Espíritu Santo, nadie sería salvo. En resumen, no habría iglesia. Esta razón por sí sola puede confirmar suficientemente los corazones buenos y piadosos frente a las opiniones impias y fanáticas de los anabaptistas. O sea, con el bautismo, como Cintia habló, ¿no? Con el bautismo tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y así, después del que Dios trabajó en nuestros corazones, nosotros logramos hablar, yo creo en Jesús, o Jesús es mi Señor. Solamente después que Dios obró, trabajó en nuestros corazones. Y así tenemos la salvación. O sea, si miramos el bautismo, ¿no? Con el bautismo tenemos la salvación, la certeza de la salvación. Quien cree y tener el bautismo será salvo, ¿verdad? El versículo bíblico que habla de esto, ¿no? El bautismo trae la salvación. Pero muchos pueden preguntar o cuestionar, ¿no? ¿Cómo puede salvarme el bautismo? Pensé que era solamente Jesús que me salvaría. Muchos pueden hacer esta pregunta, ¿no? Pero sin duda es solamente Jesús que nos salva, que Jesús pagó nuestros pecados en la cruz. Esto es que nosotros creemos. Solamente Cristo es nuestro Salvador. Pero el bautismo es un medio por el cual nos da el perdón, por cual Él nos da la salvación, por el cual Él nos da vida eterna. Es un medio para nosotros tenermos paz, ¿no? Para tenermos la certeza de salvación. O sea,
Hablamos que el bautismo es un medio de gracia de Dios. Y ahora, una pregunta. ¿Qué es un medio de gracia? ¿Alguien me Algo recuerda? inmerecido, ¿no? Algo Oh, inmerecido, ¿no? perdona, ¿puedes repetir? Algo inmerecido. Algo inmerecido. Ujú. Ok, ok. ¿Cuáles son los medios de gracia que tenemos? Vida eterna. Ok. Los medios ofrecen vida eterna. Pero Ujú. ¿cuáles son los medios que tenemos? El ser perdonado por nuestros pecados. Ok. Sí. Por Confesión, ejemplo, absolución, bautismo y Santa Cena. perfecto, perfecto. Los medios de gracia son aquellos medios que Dios utiliza para regalar los dones que tenemos. Perdón, vida y salvación. Es un medio de conducción, ¿vale? Acá yo tengo un texto. Los medios de gracia son los medios establecidos por Dios mediante los cuales el Espíritu Santo actúa eficazmente la fe en el corazón humano y comunica los beneficios de la obra redentora de Cristo. O sea, los medios son aquellos medios la cual Dios va a trabajar en nosotros para tenermos todos los beneficios de Cristo. Como ensinou Martin Lutero e também Martin Chemnitz e o Walter, Deus não atua para salvar mediante experiências míticas internas, sino por meio externos, visíveis e audíveis, conectados com sua palavra e promessa. Ou seja, Deus, todavia, no Antigo Testamento, hablava por meio de sonhos, por meio de los profetas, por meio de las personas elegidas. Pero agora, no Nuevo Testamento, vemos que Deus trabalha por seus meios, visíveis e audíveis. Ou seja, os meios de la gracia são instrumentos de Deus por los quais Ele cria a fé, mantém a fé, perdona os pecados, concede a salvação. ¿No? Y uno de los medios que Dios trabaja esto para regalar todos estos beneficios a su pueblo es el bautismo. Medio visible, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y con agua, con el agua. Y así tenemos todos esos beneficios. O sea, no es algo que la iglesia creó, pero es algo que Dios creó. ¿No? Entonces, bautismo é um meio de graça que Deus trabalha para trazer benefícios, regalos, dones para nós outros. Né? E que é então o bautismo? Água entendida o mandamento de Deus e vinculada à la palavra de Deus. E com isso temos todos os benefícios do bautismo. Bautismo não é solamente água, né? Pero é água junto com a palavra, por el mandato de Deus, e assim oferece perdão, vida e salvação. Por isso, teremos o bautismo de niños também. ¿No? Bueno, no texto acá. El bautismo, según la Sagrada Escritura, no es una mera ceremonia o un mero rito eclesiástico, sino un verdadero medio de gracia, por el cual Dios ofrece y otorga a los hombres los méritos de Cristo que Cristo obtuvo para el mundo mediante su satisfacción vicaria. Hechos 2,
38. De ahí que Lutero dice en su catecismo: el bautismo confiere la remisión de los pecados, redime de la muerte y del diablo y da la salvación eterna a todos los que creen lo que dicen las palabras y promesas de Dios. Muy acertadamente, nuestros dogmáticos han llamado al bautismo un medio de justificación, que pertenece al Evangelio, no a la ley. O lo que es lo mismo, el bautismo nos salva como una obra que nosotros ofrecemos a Dios, no como el cumplimiento de una obligación, sino más bien como una obra divina en la cual Dios trata con nosotros y nos bendice. Aquí no hay obra hecha por nosotros, sino un tesoro que Dios nos da. Y esta última frase es muy importante, ¿no? El bautismo no es algo que los padres van llevar el hijo para el bautismo. Ellos le llevan, sí, pero no es algo que los padres eligen. No es algo que el pastor va a elegir, pero es Dios, Dios trabajando. Por eso que Dios, el bautismo es algo que Dios viene a nuestro encuentro. É Deus chegando a nós e nos quitando as trevas, a escuridão e nos e agora temos uma nova vida, um novo ser, um hijo amado de Deus. Por exemplo, se eu estou em meu dormitório, em la oscuridade, tendo uma siesta, com lluvia, muito tranquilo, quando despierto, eu não vou prender a luz de imediato, porque isto é malo para mim, verdade? Pero porque eu quero quedarme em minha cama, em la oscuridade, tranquilito, escuchando la lluvia. Agora, alguém necessita chegar a mi dormitório e prender a luz para que eu pueda despertar-me. Tenho tarefas para hacer. Assim, o bautismo. Nós, como habla o apóstolo Pablo, estamos lejos de Deus. Estamos na oscuridade. E la oscuridad, el deseo de la carne, era lo que nosotros amábamos. Pero Dios llegó y nos quitó de la oscuridad y ahora tenemos luz. Y ahora vivimos como hijos de la luz, hijos amados. Pero es una obra de Dios. Porque por mi voluntad, por mi deseo, por mi carne, yo permanezco en la oscuridad. Pero Dios viene y nos quita. Este es el bautismo. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? ¿No? Vamos adelante. Los beneficios del bautismo, ¿no? Tito 3, versículos 5 hasta 7, va a decir, Él nos salvó mediante el regenerador y renovador del Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por gracia, fuésemos hechos sus herederos según la esperanza de la vida eterna. Acá tenemos el resumen de los beneficios del bautismo. ¿Por qué tenemos el bautismo? Porque es un lavamiento regenerador, una nueva vida por el Espíritu Santo. Y ahora tenemos Jesús como nuestro Señor. Tenemos la gracia y fuimos hechos sus herederos para la vida eterna. O sea, nosotros no tenemos el bautismo solo por la costumbre. Que necesitamos llevar los hijos para la iglesia para tener el bautismo, porque es una costumbre de la iglesia, ¿no? Pero no, el bautismo es Dios trabajando en el corazón.
Por el bautismo Dios nos salva, porque por medio dele temos o Espírito Santo, temos agora a fé, né? Como nós falamos, ao meio da graça de Deus. No bautismo temos perdão dos pecados e no bautismo nascemos de novo. Somos incluídos em la família de Deus. E Lutero vai dizer que com esta promessa, que temos agora um Padre amoroso, nós podemos fazer nossas atividades. Ele recuerda que por la manhã, quando despertamos, e hacemos nossa higiene com el agua, nós devemos recordar nosso bautismo. Sou um hijo amado e perdonado. E depois de esto, de recordar que tenho o bautismo, porque lá, com el agua que hicimos nossa higiene, podemos fazer nossas atividades, alabando nosso Deus, como ele habla, como Lutero habla, alabando nosso Deus porque temos a certeza que Deus está em nossa vida, não Satanás. Não Satanás está em nossa vida. Né? E mira, todo esto que estamos falando, né, são os benefícios. E vem a pergunta novamente: quem deveria ser bautizado? Solamente os adultos, as pessoas que hablam que eligen Deus, ou os niños? ¿Eh? E o artículo que temos como base para nosso estudo de hoje vai falar que é necessário, né? É necessário que os niños sejam bautizados, né? Porque oferece graça. Não é uma obra nossa, mas é uma obra de Deus, que oferece tantas coisas. E, se não bastasse isto, temos também a necessidade do bautismo, né? Los niños, todas as pessoas, depois da caída do homem pecado, nascem em pecado. Por lo tanto, necessitam um novo nascimento. Como Cintia falou, um novo nascimento, né? Juan 3 vai dizer: lo que nasce de la carne é carne, né? E carne, quando ele abre carne acá, e também vemos isto em outros passagens, é a natureza corrupta e pecaminosa do homem, pecador. Com essa natureza que o homem nasce. Bueno, solamente miramos outros passagens. Por exemplo, né? Quando miramos Gênesis 5, versículo 3, e Adão viveu 130 anos e engendrou um hijo a sua imagem. A sua imagem a sua imagem. Ele lhe chamou Sete. Ou seja, um homem que depois da caída é pecador, com uma mulher que depois da caída é pecadora, solamente podem generar um hijo pecador. Não vão lograr a generar um hijo perfeito e santo. Vão a generar um hijo pecador. Adão engendrou um hijo a sua imagem. E lhe chamou Sete. Um pouco antes, vemos em Gênesis 5, né, que tem a seguinte afirmação: "Nel dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus lo hizo, lo criou homem e mulher. Pero esta semelhança de homem e mulher que Deus criou foi antes da caída. Esta semelhança com Deus, o homem perdeu o momento de sua caída. Não temos mais isto. E depois do dilúvio, quando Deus decidiu que a partir de então já não destruiria mais a humanidade, Ele mesmo dijo, Gênesis 8, 21, não volveré
a maldecir la tierra por el hombre, porque el consejo interior del hombre desde su juventud es malo. Y acá, esta palabra juventud, también podemos traducirla del original desde su infancia, desde su niñez, ¿no? Es corrupta y es marcada por el pecado, ¿no? Y también tenemos el texto muy conocido, que es el Salmo 51, versículo 5, que David va a hablar: nací de la iniquidad y en pecado mi madre me concebió, ¿no? Tenemos todos estos textos que hablan que el ser humano es pecador desde su nacimiento, desde su concepción. Es pecador. Por eso que necesitamos tener la obra de Dios para nos quitar de esto. Quitar esta culpa del pecado original, ¿no? Y hablar que tenemos un Dios y tenemos una salvación con este Dios, ¿no? Claro que, como nosotros ya conocemos, tenemos el pecado original y el pecado actual que cometemos diariamente. Por eso necesitamos siempre tener el arrepentimiento y volver a nuestro bautismo diariamente. Y también otros ejemplos. Salmo 58. Los malvados se desvían de su concepción. Nacen y se desvían diciendo mentiras. Job 25. ¿Cómo será entonces justo el hombre ante los ojos de Dios? ¿Y cómo debe ser puro quien nació de una mujer? Eclesiastes 7. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Romanos 3. Como está escrito, no hay justo, no, nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han desviado a uno al que se han vuelto inútiles. No hay nadie que haga el bien, no hay ninguno. Y Romanos 3, Pablo afirma, no hay distinción, porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. No tenemos esto por nuestras obras, pero solamente por la obra de Dios en nuestro bautismo, que nos lleva a la fe en Jesús, nuestro Salvador, ¿no? Bueno, la fórmula de concordia también va a hablar algo muy interesante para nosotros. Basándose en tales pruebas bíblicas, las confesiones luteranas condenan las siguientes herejías: que los infantes no bautizados no son pecadores ante Dios, sino justos e inocentes, que en su inocencia, pero aún no han alcanzado el uso de la razón, son salvos si el bautismo, que según lo que alegan, no necesitan. O sea, muchos hablan que es un niño muy bonito, no tiene pecado, pero en su corazón sí. Por más que es bonito el niño, que no, el niño no conoció el mundo y todo lo que el mundo ofrece, él tiene el pecado. Por eso él necesita del bautismo. De este modo, rechazan toda doctrina del pecado original y lo que corresponde al pecado original. Que los infantes solo deben ser bautizados cuando hayan alcanzado el uso de la razón y pueden confesar personalmente su fe. Que los hijos de cristianos, por tanto, que nacieron de padres cristianos y creyentes, son santos y hijos de Dios incluso sin el bautismo ni antes de él. Por esta razón, no tienen en alta estima el bautismo infantil, ni fomentan su práctica, contrariamente a las palabras expresas de la promesa de Dios, que solo se extiende a quienes cumplen su pacto y no desprecian. Bueno, tenemos el mandato de Dios para el bautismo de los niños. Por ejemplo, el mandato de hacer discípulos. Mateo 28. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y acá, cuando tenemos esta palabra id, muchos
piensan que acá tenemos un imperativo. Id, van por todo el mundo. Pero acá no. Si miramos el original, es un participo auristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiero decir que no es un imperativo, pero es algo que, enquanto estamos caminando, habiendo ido, enquanto vivemos acá, vamos a ser discípulos de todas las naciones. Y el imperativo en ese versículo aparece quando temos que está acá, bautizándolos e ensinándoles. Acá temos los imperativos. E isto, como que nós hacemos discípulos de Jesus? Bautizando a todas as nações. Ou seja, todas as pessoas. Não solamente a pessoas maiores, pero a todos. E Hechos 2, que antes hablamos de este versículo, arrependeos y bautizaos a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque a vosotros es la promesa, a vuestros hijos y a todos los que están lejos, es decir, a todos los que el Señor nuestro Dios llame. Y cuando habla acá a vuestros hijos, algunas traducciones también presentan este termo, esta palavra, como ninhos. E se vamos a mirar esta palavra em lo original, que é tecno, esta palavra tecno é ninhos pequenos, né? Ou seja, desde o nascimento. Desde o nascimento. Então, temos a promessa, o mandato de Deus. E também, Pablo vai dizer que o sacramento del bautismo como la circuncisión, en Colosenses 2, porque estuvisteis unidos a Cristo, fuisteis circuncidados, no con la circuncisión que se hace en el cuerpo, sino con la circuncisión hecha por Cristo, por la cual somos liberados del poder de la naturaleza pecaminosa, porque cuando fuisteis bautizado, fuiste enterrado con Cristo. En el bautismo también fuisteis resucitados con él por vuestra fe en el gran poder de Dios, el mismo Dios que resucitó a Cristo. Y acá debe recordarse que en el Antiguo Testamento la circuncisión era un medio, una especie de sacramento, de algo sagrado, como hablamos, ¿no? Era un medio por el cual los niños de 8 días, né, eram insertados com o pacto com Deus e seu povo. Ou seja, eles tinham uma señal visível que agora pertencia a Deus. E vemos acá que o apóstolo Pablo faz uma comparação com a circuncisão com o bautismo. Ou seja, 8 dias, os niños também bautizados temprano, né? Temprano para ter todas as bendições e a certeza de la salvación. ¿No? Bueno, no existe ningún texto en la Biblia que exclua a los bebés del bautismo. Varios textos que van a hablar que los niños deben recibir el bautismo, ¿no? Y la llamada dedicación de los niños que algunas iglesias tienen, ¿no? Nosotros no vamos a hacer el bautismo, solamente vamos a hacer la dedicación del niño en la iglesia. También no tiene fundamento bíblico. Es bonito, sí. Principalmente cuando es la primera vez que la madre va a la iglesia después del nacimiento del niño. Pero no es un mandamiento bíblico. El mandamiento bíblico es bautizar. Bautizar. Bautizamos porque Jesús mandou a sua igreja a ser discípulos. Recordaos que o imperativo é a ser discípulos. E como hacemos discípulos? Bautizándolos em nome do Padre e ensinándoles todas as coisas que Deus enviou, né? Jesús também invitou a los niños,
né, para que estes niños se acerquem a ellos. Os bebês são pecadores, né, assim como todos nós outros, por isso necessitam da obra de Deus é também muito importante que é onde Deus trabalha e o Espírito Santo é criado em nossos corações. ¿Eh? Bueno, ¿alguna pregunta? Todavía tenemos más. Después tenemos más tiempo para preguntas. ¿Pueden? Creo que el español salió mal. ¿Pueden creer los niños? ¿Pueden creerlo los niños? Dice. Sí. Porque muchos hablan, el niño no puede creer. Bueno, eu tenho um texto acá que pode nos ajudar. O argumento principal dos opositores ao bautismo infantil é a afirmação categórica: os niños pequenos não podem crer. Em conta deste argumento, queremos afirmar e demonstrar bíblicamente: os niños podem ter fé. Ahora bien, nadie está diciendo que la fe de los niños sea una fe reflexiva, fides reflexa. O sea, aquí nosotros, después de adultos mayores, tenemos esta fe reflexiva, ¿no? Que es cuando con nuestras obras, nuestras actitudes, hablamos quién es nuestro Dios. Es decir, una fe que ya puede razonar, sacar conclusiones y actitudes. Pero su fe no es simplemente una fe en la potencia o la fe potencial. Una fe que existe solo en una mera posibilidad y facultad de creer. Potentia credenti. No, la fe de los infantes es una fe real, una fides actualis, una fe que de hecho, de verdad, comprende el objeto de la fe, es decir, Jesucristo, su Señor y Salvador, que comprende las promesas contenidas en la palabra anunciadas en el bautismo y por lo tanto es una fe que salva, la única fe que salva. ¿No? Entonces, tenemos esto. Los niños no tienen una fe que tiene su reflejo, ¿no? Pero con sus actitudes, pero los mayores sí. Pero con el bautismo tiene la fe que salva, que es la salvación. Y el bautismo en nuestra vida cotidiana. El bautismo se puede comparar con los músculos de nuestro cuerpo. Cuando no se utilizan, se endurecen, se atrofian y pierden fuerza. Esto es lo que sucede con el bautismo. Necesita ser ejercitado diariamente. Para que esto suceda, necesitamos arrepentirnos de los pecados, o sea, tener nuestra reflexiva, alejarnos de los pecados y del Salvador Jesús. Cuando esto sucede, surge una nueva vida que busca vivir en verdadera comunión con Dios. Y Lutero dijo, deberíamos apreciar el bautismo y aprovecharnos de él para fortalecernos y consolarnos cuando nuestro pecado o nuestra conciencia nos agobian. En tal caso, digámonos, soy bautizado, y por estarlo, se me ha prometido que seré salvo y que mi cuerpo y alma tendrán vida eterna. Amén. Esto es muy importante. Soy bautizado. Esto nosotros necesitamos recordar siempre, todos los días. Yo tengo la costumbre de poner los nombres en mis libros o en mi Biblia, y abajo de mi nombre yo tengo escrito, soy bautizado. Soy bautizado. O sea, tengo la presencia de Dios en mi vida, tengo la certeza de la salvación. Satanás no tiene poder en mi vida, pero sí, Dios tiene todo el poder en mi vida. Y
este es el artículo que nosotros estudiamos, né? Que creemos y enseñamos que el bautismo se enseña que es necesario para la salvación. Por medio de él se ofrece la gracia y que deben bautizarse también los niños, los cuales mediante tal bautismo son encomendados a Dios y llegan a serle aceptados. Por esse motivo se rechaza a los anabaptistas que enseñan que el bautismo de niños es ilícito. ¿Alguna pregunta o no? Voy a pausar la grabación y continuamos nuestra reflexión entonces en privado. Que Dios bendiga a todos que acompañaron hasta este punto.